Bueno, finalmente con los verbos, entonces lo que hay que recordar es que así como se trabajó con el verbo to have, el verbo tener, que tenía dos formas, have y has, que simplemente el has era cuando uno le pone la S al have, porque hay una regla que dice que la tercera persona, he, she, it, se le agrega S en presente simple, solo en presente, en pasado ya no ocurre, en futuro tampoco. Entonces, para cumplir esa regla, have se volvía has al ponerle la S. Pues resulta que cuando trabajamos con otros verbos, ¿sí? Por ejemplo, el verbo live, va a ocurrir la misma cosa. Yo digo I live, you live, pero cuando digo she, me toca agregarle la S y digo she lives. Y pasa con todos los verbos. Yo digo I go, you go, pero cuando digo she, se vuelve she goes. En este caso, como termina en O, en vez de la S sola se le agrega la ES. Pero es simplemente la regla que dice que a las personas he, she, it, en presente simple, solo en presente, se le agrega una S a he, she, it. Teniendo en cuenta eso, ¿sí? Entonces, simplemente las oraciones quedarían trabajando de la misma manera con cualquier verbo para la afirmación, la negación y la pregunta. ¿Qué quiero decir? Que yo tendría una frase como, por ejemplo, I live, no sé, cojamos cualquier complemento. Un complemento que sea in Cali. ¿Sí? Entonces yo digo, I live in Cali. ¿Sí? Y simplemente tengo aquí mi oración. I live in Cali. ¿Sí? Si fuera you live in Cali. Pero cuando llegue a he, she o it, se va a volver she lives in Cali. Ese es el elemento que hay que tener en cuenta. La afirmación sigue siendo sujeto, verbo, complemento, alguien hace algo, ¿sí? Y es el mismo verbo para todos, pero cuando llegue a he, she, it, hay que agregarle una S. El complemento puede ser cualquiera. Yo vivo en Cali, yo vivo en una casa, yo vivo con mi familia. Ya eso es indistinto. Continuando con los otros verbos distintos a to be, to have, que se comportan igual que have. Habíamos visto que la forma negativa de have era simplemente poner el verbo, el mismo verbo para todos, ¿sí? Y decíamos I don't have, you don't have, pero cuando se trataba de she decíamos she doesn't have. En este caso va a ocurrir lo mismo si el verbo en vez de ser have fuera el verbo vivir o el verbo ir o el verbo trabajar. Cualquier verbo nos funcionaría. Aquí la función es la misma. Yo diría I don't live, you don't live, pero she doesn't live, porque habría que agregarle la S. Aquí no se le agrega al verbo, sino a la forma do y does. Aquí ya está la S. Entonces yo diría I don't live in Cali, you don't live in Cali, she doesn't live in Cali. Y simplemente tendríamos dos formas de negaciones don't y doesn't, el verbo queda igual. Si el verbo no fuera live, vivir, sino que fuera cualquier otro verbo, como por ejemplo el verbo trabajar, también aplicaría. Yo podría poner el verbo work y decir I don't work in Cali, you don't work in Cali, pero she doesn't work in Cali. Y si el verbo fuera go, pasaría lo mismo. I don't go, en este caso to Cali, no in Cali, sino to Cali. You don't go to Cali and she doesn't go to Cali. El verbo es el mismo para todos y lo que cambia es la forma negativa don't y doesn't. Pero miren que sigue estando el don't y el doesn't entre el sujeto y el verbo. Bueno, y para finalizar con los otros verbos, puede ser cualquier verbo regular o irregular, recordando distintos al verbo to be, distintos a los modales can, could, should, el poder, el deber. Vamos a ver la forma negativa. Entonces recuerden que cuando estábamos trabajando con have, habíamos dicho que los don't, ¿sí? Eran la forma do not y los doesn't eran la forma does not. Entonces, los que llevan don't preguntan con do, véanlos aquí, y los que llevan doesn't preguntan con does. Esa es la regla para hacer preguntas. La pregunta quedaría, por ejemplo, nuestra frase I have a car, la pregunta quedaría empezando por do. Do I have a car? Con la marca de pregunta.
Do you have a car? Una marca de pregunta. Pero en el caso de he, she, it, does she have a car? Miren que el verbo no cambia, lo único que cambia es el do por el does, que consiste en agregar la S. Siempre es la misma regla. Do I, do you, pero does she. Y finalmente, si yo quiero preguntas interesantes, entonces yo puedo preguntar what do I have, o puedo preguntar where do I have, o puedo preguntar why do I have, pero cuando pregunte con he, she, it sería what does she have, where does she have, o why does she have. Entonces, la diferencia, eso de ponerle la S, esa reglita parte tal como con to have de la negación. Los que preguntan niegan con don't, preguntan con do. Los que niegan con doesn't, preguntan con does. La pregunta empieza en do I, do you, does she. Y si se quiere un WH, se pone el WH de primero.